La otra opción para usar Llama 3 fácilmente y de forma gratuita es usando Poe, que es un gestor de chatbots o bots a través del cual podemos usar varias conversaciones, no solo una, podemos tener un historial y también por lo tanto podemos usar diferentes prompts para las conversaciones con el modelo de Llama 3 a través de Grok, que tiene una velocidad alta comparado con la que tiene OpenAI con GPT y su modelo en ChatGPT. Lo interesante de Pau además es que no solo lo podemos usar online a través de un sitio, del sitio web oficial, sino que también podemos descargar la aplicación para Windows, para iOS o para Android, que además la aplicación de Grok para Android no está disponible aún y por lo tanto Pau debe ser la única o una de las pocas hasta el momento a través de la cual se puede probar Llama 3 70 billones, que es el modelo más capaz de Llama 3, en Android y en un celular. Mismo acá en Explorar, o si vamos a TubeBots, vamos a elegir el modelo que querramos utilizar para probarlo. Tenemos Cloud, tenemos GPT-4 de ChatGPT, que solo puedes hacer si sos suscriptor de Pow en este caso. Y yo ya acá arriba tengo opinados los dos que me interesan en este momento, que son los de Llama 3, 70 billones, y Llama 3, 8 billones. Obviamente que me interesa más de 70 billones porque es el que es más rápido que GPT-4 y es el que puede competir con GPT-4 en calidad de respuestas, al menos considerándolo en inglés, ya que en español todavía tiene mucho por desarrollar todavía el modelo. Y esta, por supuesto, es la principal diferencia que tenemos para usar Llama 370 billones con Grok con respecto a la página oficial de Grok y al chatbot de Grok. Tenemos un historial, por lo tanto podemos hacer dos chats o más y podemos elegir en cada chat que tengamos un prompt personalizado para cada chat y por lo tanto hacer más maleable el uso del modelo a través de Grok. En este caso yo tengo solamente dos simples prompts diferentes que son para explayar justamente esta cuestión de la posibilidad de tener un historial y dos prompts distintos. En el primer prompt tengo un caso sobre datos curiosos sobre Argentina, que le indiqué que cuando diga dame un dato, cuando yo escriba dame un dato, que me proporcione un hecho interesante de Argentina en 500 caracteres y acá hay una serie de descripciones que hacen que el modelo actúe, ¿no? Por ejemplo, me tiene un dato de Argentina respecto a la cantidad de psicólogos per cápita en el país, otro dato sobre Mendoza y en este otro lo mismo, un dato sobre Mar del Plata con más o menos la misma estructura de prompt y el primer dato me tiró, Mar del Plata es el tercer destino turístico más visitado de Argentina, su arena es rosa, la arena de Playa Andina exactamente no es rosa, pero bueno, por eso decía justamente que en español todavía está por verse la calidad de este modelo y más con estos datos específicos. Y si yo escribo dame un dato, veremos la velocidad de respuesta que tiene esto pese a que es un prompt pequeño, ¿no? Pero qué tal también si lo probamos con algún requerimiento que tengamos de uso rápido acá en el mismo chat, en otro chat nuevo, para ver que si en una respuesta larga nos da la misma respuesta con la velocidad que estamos buscando, ¿no? Vamos a usar la primera para ver qué tipo de respuesta nos da y como vemos es una respuesta bastante larga, obviamente de un prompt que ya está preconfigurado quizás aquí, pero la velocidad y la calidad es buena. Por último, tenemos una pestaña de información del bot del Llama 370 billones y el de 8 también, que indica por quién está desarrollado este modelo, quién lo está corriendo y la cantidad de mensajes que tenemos gratuitos, ya que Grok ofrece cierta cantidad de tokens que representan cierta cantidad de caracteres gratuitos por día. En este caso son 3000. Cada mensaje dice que cuesta 75 y te marca los mensajes disponibles luego de la utilización y obviamente va bajando en función de la utilización y cuánto nos restan para el día de hoy. Por lo tanto, sí, es un modelo gratuito en este momento que no tiene un modelo de suscripción paga, Grok puntualmente, además de Pow en este caso, pero que tiene limitaciones, ya sea para un uso de estas características o para un uso cuando uno quiere crear una aplicación o una interfaz en donde usar Llama 3 a través de Grok.